Bienvenidos a TechFlow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Jesús Roales. Bienvenido, Jesús. Gracias. Bueno, Jesús, como ya le conocéis, es uno de nuestros expertos en consultoría cloud y, bueno, especialmente experto en todo lo que tiene que ver con la transformación, la adopción, las migraciones. Así que, bueno, teniéndote aquí con nosotros, hoy no haré yo ninguna introducción. Te voy a pedir directamente que nos des un poco tu visión, ¿no? Del tema que vamos a tratar hoy aquí, ¿no? Que es el tema de las migraciones a la nube pública, ¿no? Donde entiendo pues, que probablemente pues, estamos viendo una cierta aceleración, ¿no? un cierto cambio de tendencia en estos últimos meses, ¿no? ¿Cómo ves un poco el contexto del mercado? ¿Cómo ves el estado del arte en cuanto a migraciones cloud? Pues es verdad, actualmente estamos en un contexto a nivel tecnológico en plena cuarta revolución industrial, según dicen los entendidos. Y esta revolución industrial viene marcada principalmente por el uso de las tecnologías como son la inteligencia artificial, la realidad virtual aumentada o el uso del IoT. Y cómo las empresas consumen estas tecnologías de forma ágil y flexible. En este contexto, el cloud se posiciona como parte fundamental para hacer el uso, el consumo de estas tecnologías de manera ágil y flexible. Los principales beneficios que tiene una migración al cloud, cuando nos llevamos un sistema de un sistema tradicional on-premise a un Clouder, son, pues, por ejemplo, la flexibilidad que nos da el Clouder a la hora de alojar nuestras cargas y consumirlas conforme a las necesidades. Cuando las tengo, por decirlo, encendidas, estoy consumiendo, cuando no, no consumo. La agilidad al desplegar sistemas. En minutos podemos tener aplicaciones complejas desplegadas y operativas. La reducción de costes es muy importante. Una migración o el uso, el consumo de soluciones en cloud tiene que llevar asociado una reducción de costes, ya sea en la propia infraestructura, de la cual ya no tenemos como tal la infraestructura en el cloud, como de la operativa que va asociada a temas de licenciamientos, huellas de data center, de todo eso nos abstraemos y deberíamos minimizar nuestros costes en IT. También la seguridad es un beneficio clave a la hora de adoptar el cloud, ya que los principales proveedores cloud invierten mucho de sus beneficios en implementar medidas cada vez más seguras para todo el ecosistema cloud. Y por último, si tuviera que destacar un beneficio, sería el de innovación. El poder acceder a estas nuevas tecnologías que hemos comentado antes de una manera rápida y flexible, lo que va a permitir a una empresa ser competitiva en su sector. Cuando hace una adopción correcta de la inteligencia artificial y lleva sus datos desde on-premise al cloud para que puedan ser consumidos y explotados de manera rápida, flexible y segura dentro del mismo cloud. Pues bueno, por lo que comentas no está claro que obviamente hay una aceleración, ¿no? en todo lo que tiene que ver con la migración, más masiva, ¿no? Es decir, y eso implica probablemente que haya diferentes tipologías o diferentes casos de uso o escenarios de migración, ¿no? No todos los clientes irán a la nube de la misma manera, ¿no? Ni probablemente sea necesario a lo mejor mover pues, la totalidad o el bloque de lo que tiene un on-prem, ¿no? Más o menos qué tipos de escenarios o de casos de uso de migración nos estamos encontrando normalmente entre nuestros clientes, entre las organizaciones con las que trabajamos. Vale, como casos de uso que los clientes nos plantean, están muy relacionados con la estrategia de negocio que quieren llevar. Casos de uso puede ser la necesidad de salir de un data center, de subir ciertas aplicaciones porque han terminado su ciclo de vida en el cloud o por mejorar la resiliencia, la disponibilidad de los sistemas. Suelen ser los principales casos de uso junto con la reducción de costes que nos plantean nuestros clientes. De hecho, como dato importante, en los últimos 4 años se ha duplicado en España el número de empresas que hacen migraciones al cloud frente a los 4 años anteriores. Entonces, estamos teniendo una dinámica bastante rápida según las diferentes encuestas. Como escenarios de migración hay muchos, pero yo los resumiría principalmente en 3. En una migración total, cuando un cliente necesita bien salir de su data center actual o bien consolidar una serie de data centers y llevarlo todo al cloud. Y ahí hablamos de estrategias o metodologías conocidas como Cloud First. Tenemos una estrategia o un caso de un escenario parcial, cuando un cliente tiene identificada una aplicación que necesita dotarla de mayor agilidad, flexibilidad
y nos llevamos esa aplicación al cloud manteniendo todo lo demás en su sistema tradicional. Y la más demandada que estamos teniendo en los últimos años principalmente es lo que podemos conocer como una migración híbrida, en la que hacemos uso del sistema tradicional y el cloud y mantenemos aplicaciones mixtas. Nos podemos llevar la parte front al clouder, manteniendo la parte back en los sistemas tradicionales o llevando sistemas de desarrollo y entornos de test y de calidad al clouder y manteniendo otros sistemas en on-premise. Esos serían los casos de uso y escenarios más comunes. Bueno, está claro, ¿no?, que hay diferentes escenarios, ¿no?, y cada uno puede tener, de hecho, su complejidad, ¿no? Funciona un poco de volumetrías, ¿no? Es decir, si es todo en bloque, ¿no? ¿Qué retos, ¿no?, nos encontramos un poco en función de estos escenarios a la hora de abordar estas migraciones? Es correcto, nos encontramos diferentes desafíos cuando queremos migrar al cloud. Los desafíos los podemos resumir principalmente en dos, a nivel técnico y a nivel organizativo cultural. A nivel técnico, tenemos que analizar muy bien el parque tecnológico del cliente, sus sistemas, sus aplicaciones, cuáles son sus dependencias, cuáles son las necesidades y la compatibilidad con el cloud, porque eso nos va a dar las diferentes alternativas a migrarlo de una manera o de otra. Y por la contraparte, a nivel organizativo cultural, cuando nos llevamos un sistema o migramos un sistema al cloud o lo transformamos, es importante ir acompañado también de la operativa que lleva y cambia radicalmente de cómo operamos un sistema en un entorno tradicional on-premise a cómo lo hacemos en el entorno cloud. Entonces es muy importante alinear estos dos pilares para que la migración al final al cloud sea totalmente exitosa y beneficiosa para el negocio del cliente. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que nos está claro, ¿no?, que a la hora de abordar estos retos, yo creo que probablemente una de las cosas más importantes sea contar con una buena metodología, ¿no? Los hiperescalers, de hecho, tienen sus propios frameworks, ¿no? Y me consta, ¿no?, que tú eres una persona que conoces muy bien los frameworks de los hiperescalers y tendrás, ¿no?, en tu cabeza, ¿no?, un poco tu propia idea, tu propia metodología, ¿no?, tu propio modelo, ¿no?, para abordar estas migraciones. ¿Qué pasos, ¿no?, son los que habitualmente ponemos en marcha desde Evolutio, ¿no?, en los proyectos que abordas para la migración de nuestros clientes? Muy bien, pues como bien has dicho, es muy importante contar con una metodología y una metodología contrastada enfocada a este proceso de migración o transformación de cargas del cliente. Y en Evolutio contamos con una basada en los pilares de las principales proveedores cloud, pero luego también en nuestra experiencia a la hora de hacer migraciones. Si tuviera que resumirla un poco para dar el detalle, diría que lo principal, la primera etapa, es diseñar la estrategia. Cuando hablamos de diseñar la estrategia es identificar cuáles son las justificaciones, las motivaciones que llevan a un cliente a hacer una migración o una transformación al cloud. ¿Cuáles son esas motivaciones que hemos comentado anteriormente? Necesita salir de su data center, necesita dotar de mayor agilidad o flexibilidad a sus sistemas. Es conocer e identificar muy bien estas motivaciones. Dentro de la estrategia, cuando tenemos estas motivaciones, hay que identificar también los drivers que mueven al cliente y a su negocio a irnos a un modelo cloud o un modelo híbrido o un modelo multicloud. Puede ser cualquiera de los escenarios. ¿Cuáles son esos drivers que nos van a ayudar dentro del cliente, de su negocio, a efectuar con éxito la migración o la transformación al cloud? Y luego identificar muy bien cuáles son los resultados que el negocio espera de esta migración. Obviamente siempre va a estar el ahorro de costes, pero como hemos comentado anteriormente, son muchos los beneficios que nos aporta el cloud. Vamos a hablar de flexibilidad, de agilidad, de mejorar nuestro disaster recovery. ¿Cómo vamos a medir esos resultados de negocio? Reducir el time to market puede ser otro elemento. Todo eso forma parte del primer punto, la primera etapa, que es diseñar la estrategia dentro del plan. La segunda es construir el plan. Ya tenemos la estrategia, sabemos lo que queremos hacer, vamos a ver lo que tenemos en nuestro parque tecnológico. Lo primero es hacer un assessment exhaustivo de nuestro parque IT, de analizando los sistemas, las aplicaciones, las comunicaciones, la seguridad, desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuáles son las dependencias, las compatibilidades, la interoperabilidad y la integración entre los diferentes sistemas que tiene el cliente? Entenderlo muy bien, hacer un assessment exhaustivo. Y paralelamente, identificar cuál es la operativa que el cliente tiene actualmente en sus sistemas tradicionales para dotarle de herramientas
para modernizar esto a la hora del cloud. Esta sería la segunda etapa. Va muy ligada también a la tercera. La tercera etapa, digamos, es prepararse, el familiarizarnos con la tecnología y el compartir con los diferentes stakeholders y equipos del cliente lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de tecnología hay. Y aquí pasaríamos directamente a lo que es la cuarta etapa, que es el enseñar el to be, donde vamos a marcar nuestro sistema, el assessment que hemos hecho, cómo lo vamos a migrar y dónde al cloud. Cuáles son los pasos que se van a seguir, las estrategias y cómo vamos a dotar al cloud de la seguridad, resiliencia, autenticación, autorización que necesitan sus aplicaciones y sus sistemas. Esto viene marcado por una landing zone en el cloud donde el cliente pueda operar y migrar toda la tipología de cargas que hemos identificado. Y por último sería empezar a migrar estas cargas. Has mencionado ¿no? que hay una parte de diseño que es evidentemente muy relevante, ¿no? En la que identificas lo que tenéis en el ASIS, ¿no? Para bueno, definir un to be, ¿no? Ese to be en la nube entiendo, ¿no? Que la nube permite hacer muchas cosas, de hecho puede ser muy variado, ¿no? Por lo tanto, habrá alternativas u opciones, ¿no? Diferentes a la hora de hacer esa migración. Más o menos qué tipos, ¿no? digamos, de estrategias de transformación tenemos en la nube apoyándonos en las capacidades que los hiperescalares nos dan. Ok. Tenemos diferentes, como dices, diferentes estrategias para migrar o transformar cargas al cloud. Son conocidas en el mundo cloud como las Rs de Gartner, aunque luego todos los hiperescalares tienen su propia aproximación. Yo voy a intentar resumirlas y agruparlas. La primera, la más común, y todas ellas tienen sus ventajas, diferentes tipos de ventajas. No hay una estrategia, digamos, mala o mal aproximada, sino que todas tienen diferentes tipos de ventajas. En este sentido, la primera es conocida como el rehost o lift and shift, en el que básicamente es la más sencilla de acometer y lo que hacemos es clonar un sistema físico virtual en un entorno tradicional o de otro clouder y lo clonamos a nuestro clouder principal. Nos llevamos esa carga clonada. Solamente vamos a tocar parámetros de consumo, de CPU, de RAM y de disco y tendremos el sistema físico virtual, tal como lo teníamos en on-premise, en Clouder, de manera optimizada. Marcamos IaaS por IaaS. El siguiente modelo es un poco más modernizar los sistemas, es conocido como replatform o refactor, y lo que hacemos es transformar ya, abstraernos de la capa de sistema operativo y llevarnos estas soluciones o cargas del cliente a un entorno PaaS, Platform as a Service. Como ejemplo, sistemas web o frontales web, los podemos replicar y llevarnos a un entorno PaaS en el que ya nos abstraemos, no hay sistema operativo y el proveedor cloud nos lo da como servicio, como Platform as a Service, con una serie de ventajas a la hora de agilidad, flexibilidad y ahorro de consumo. El tercer punto sería el conocido como el rebuild o rearchitect, en el que aquí sí que cambiamos todo el concepto de aplicación, que cambiamos la aplicación por completo del sistema tradicional al cloud. Vamos a ser capaces de beneficiarnos de más servicios del propio clouder, pero es más costoso en tiempo hacer este tipo de transformaciones. El ejemplo de estas transformaciones, por ejemplo, son sistemas Java monolíticos que tenemos anclados en sistemas tradicionales, descomponerlos en diferentes servicios y esos servicios meterlos como microservicios en clústeres de Kubernetes o de OpenShift en cloud. Otra opción que ahora mismo está cobrando bastante importancia es lo que conocemos como relocate, recolocar, y está basado en los hipervisores. Llevarnos nuestro hipervisor VMware que tenemos en on-premise a el clouder. No, todas las máquinas virtuales, todo lo mantenemos igual, lo único que cambiamos el hipervisor de un sistema on-premise en el que ya dejamos de pagar su licenciamiento, su hardware, etcétera, a un VMware en cloud. Últimamente, con los cambios que ha habido de tecnología de VMware, es una opción que nos están demandando bastante. Y luego, pues tenemos las opciones de retener un sistema en el sistema tradicional, en on-premise, porque hemos visto que no merece la pena migrarlo, porque su ciclo de vida está cerca a expirar. Y retirar elementos que nos hemos dado cuenta que pues ya no tienen ninguna funcionalidad o que la funcionalidad ya está ubicada en otros sistemas que ya hemos migrado al cloud,
con las funcionalidades que nos dan. Por lo tanto, retiramos estos dos sistemas. Estamos viendo además también bastantes transformaciones a SaaS, ¿no? Yo tengo la sensación, ¿no?, que una de las opciones favoritas de los CIOs últimamente es, si tengo algo que me lo cubre todo, hacerlo. ¿Es una de las estrategias también que nos estamos encontrando habitualmente en estas migraciones? Sí, es una estrategia muy demandada, tiene el nombre de replace o replacement, y lo que hacemos es un sistema, una aplicación tradicional. Ya el propio fabricante de esa aplicación nos lo da como servicio. Cambiamos una estrategia de pago por licenciamiento mensual o anual a un pago por licenciamiento por suscripción. Básicamente pago por uso. Entre estas estrategias, pues contemplamos el propio Office, es un servicio SaaS que nos da el cliente, migramos de las antiguas aplicaciones, Exchange, etcétera, a un software as a service que nos da en este caso el cloud de Azure, pero también, por ejemplo, Workday para recursos humanos o el propio Salesforce. No necesitamos ya invertir en hardware o en servicios, sino que lo consumimos directamente del fabricante. La verdad es que está claro, ¿no?, que en general, ¿no?, es decir, todas estas estrategias, ¿no?, redundarán, ¿no?, probablemente al final, pues en un ahorro de costes bien operativos, bien del propio consumo de infraestructuras, ¿no?, si están bien gestionadas, obviamente, ¿no? Pero en cualquier caso es muy probable, ¿no?, que nuestros clientes y que cualquier organización que esté abordando este tipo de proyectos tenga una cierta barrera, ¿no?, de entrada o de arranque de los proyectos, pensando en la posibilidad de que haya, pues oye, pues unos costes superiores o que haya unos dobles costes asociados a la migración, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede manejar, ¿no?, o cómo podemos minimizar de alguna manera esos potenciales costes de la migración que pueden hacer, ¿no?, que estos proyectos pues no arranquen en el momento adecuado o simplemente no terminen de arrancar jamás? Bien, una de las cosas que hacemos y elaboramos junto con el cliente es un business case en el que identificamos cuáles son los costes actuales, el TCO que tiene de su data center y lo comparamos con cuál va a ser su consumo en el cloud. Esto es para poder comparar la inversión que necesita hacer conforme a lo que llamamos hardware. Pero también hay costes de operativas y el propio coste del proyecto de migración. Dependiendo cuál sea la estrategia adoptada a seguir de las que hemos comentado antes, ReHost, RePlatform, ReBuild, tiene unos costes y unos tiempos determinados que ponemos a disposición del cliente para identificar cuál es la mejor estrategia que quiere continuar. Si bien es cierto que normalmente en un proyecto de migración el ROI viene a ser alrededor de 1 año y medio, 2 años, ha tenido ese retorno de inversión que ha hecho en el proyecto de migración o transformación, lo que hacemos desde Evolutio es acompañar, ayudar a sufragar estos gastos, esta inversión en el proyecto con ayudas que el propio proveedor cloud da a los clientes cuando migran o transforman sus clouds. Nosotros nos encargamos de negociar con los diferentes proveedores cloud para obtener beneficios a nivel económicos y a nivel de créditos para que puedan ser consumidos por el mismo cliente. La verdad es que bueno, yo creo que es fundamental justo esa gestión que estás comentando, ¿no? Bueno, yo creo que ser capaz de trasladar a los clientes estos programas de beneficios que tienen los hiperescalares, ¿no? Y yo creo que, desde luego, estamos viendo que son grandes aceleradores de los proyectos. Vamos a imaginar, ¿no?, que ya hemos completado este proyecto de migración con nuestros clientes. Entiendo que aparte de ese ROI que comentabas, aparte de ese retorno de la inversión en términos económicos, hay una serie, probablemente, de indicadores, ¿no?, de rendimiento, de funcionalidad, de agilidad, etcétera, que también deben cumplirse, ¿no? Nos vamos a la nube, yo siempre digo, nos vamos por algo, ¿no? Y no solamente es por un tema de costes, ¿no? Es por todo lo que tú has comentado antes, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no?, o cómo desde Evolutio intentamos ayudar a los clientes a asegurarnos de que de verdad esos criterios de éxito que el cliente tiene en la cabeza se cumplen, ¿no?, en la realidad una vez que hemos completado ese proyecto de migración? Pues es un paso muy importante y que nosotros lo tenemos implementado dentro de nuestra propia metodología de migración al cloud, que es medir el éxito de esa migración. No solo vale con replicar las máquinas o implementar los servicios en cloud, sino que necesitamos compararlo con lo que teníamos antes. Hemos hablado antes de cuáles eran las motivaciones que hacían a un cliente migrar al cloud, que podían ser diversas. Obviamente siempre está la económica, pero también el desplegar mayor agilidad, el tener mayor rendimiento en sus sistemas, un sistema de disaster recovery optimizado, mejorar el RTO, el RPO. Todo eso son
cosas que podemos medir, los conocidos KPIs. Y esos KPIs los tenemos tanto en un sistema tradicional como en on-premise. El éxito de medir esa migración es comparar esos KPIs. El que nosotros podamos dar un servicio más ágil y flexible y demostrárselo al cliente en el Cloud. El que nosotros podamos demostrar al cliente esa agilidad y flexibilidad a la hora de desplegar nuevos sistemas en nuevas cargas o de eliminarlas, que también es una de las funcionalidades que tiene. Entonces, esas son las mediciones del éxito que son parte de nuestra metodología de cuando hacemos una migración o transformación al cloud. El identificar que hemos mejorado en varios aspectos a la hora de migrar las cargas, no solo el económico, sino también el técnico y el operativo. O sea que, en definitiva, acompañamos a nuestros clientes, ¿no?, hasta que alcancen el grado de éxito, ¿no?, que ellos esperaban, ¿no? Pues, oye, muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros de nuevo, por contarnos un poco tu visión en todo lo que tiene que ver con estos proyectos de migración a la nube. Y nada, simplemente nos vemos en el siguiente episodio de TechFlow.